Paz de Cristo, estimados hermanos, le damos gracias a Dios en este día domingo, un nuevo día, un nuevo domingo. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado en esta semana, terminando esta semana, iniciando una nueva semana. Gracias a Dios. Y nos da gusto que nos sigan a través de este medio el mensaje del día de hoy, con la finalidad de que Dios nos siga bendiciendo y sigamos creciendo en la fe y en la esperanza en Cristo Jesús. Este día vamos a ver el siguiente tema, que lleva como título Pidió rosas y le dieron espinas. Es un tema muy interesante en la cual estaremos aprendiendo a través de los problemas y las circunstancias que se presentan en el camino de Dios. Vamos a darle lectura al pasaje bíblico de este día, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 7, que dice de la siguiente manera: Y para que la grandeza de las revelaciones no me, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Eh, Enseguida vamos a analizar este pasaje bíblico del apóstol San Pablo, en la cual él nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud ante las adversidades que se presenten en el camino de Dios. Lo que es esta palabra aguijón, esta palabra, esta desagradable palabra nos da la idea de dolor, de pinchazo, de dificultad, también de sufrimiento y bueno, muchos adjetivos que no son muy placenteros. Cuando alguien está pasando por una pena muy grande, se dice comúnmente que siento como que traigo una espina clavada. Algo parecido le estaba sucediendo y pasando al apóstol San Pablo, debido a que él estaba sujeto como nosotros también a las mismas pasiones humanas. Eh, Resulta ilógico o resulta lógico que él quisiera deshacerse del mal que le había aquejado por bastante tiempo. Él acudió al médico divino para recibir sanidad, pero la receta fue contraria, o fue negativa más bien. Le dijo Dios: seguirás viviendo y sufriendo porque yo tengo una mejor solución para tu mal. Esto se llama mi gracia. Siempre que acudimos ante el Señor para pedir liberación, pues esperamos una respuesta positiva y favorable. Pablo tuvo una experiencia parecida. Fue por rosas y recibió espinas, o sea, lo contrario. La gran diferencia que fue que la espina que se quedaría con Pablo iba a ser como un maestro que lo fortalecería toda su vida para que nunca se olvidara de confiar en Dios. Ese era el propósito del aguijón en el apóstol San Pablo, para que él nunca se olvidara de que iba a depender de Dios. Como punto número uno vamos a ver, hermanos, en este título que lleva este número uno: nadie escapa a los aguijones. Y cuando menciona aquí que nadie, o sea que todos tenemos aguijones. El cristiano que nace de nuevo no sale vacunado contra las enfermedades, ni contra las pruebas de la vida. Así lo dice su palabra.
La doctrina de que el convertido puede volverse rico por observar ciertas reglas también es una equivocación. Pablo, en este caso, Pablo ni estaba sano ni tampoco era rico. Él sufrió persecuciones, naufragios, cárceles, azotes, enfermedades, hambres, desprecios y bueno, un sinfín de obstáculos. Él tuvo que enfrentar en la tarea de llevar el evangelio a los gentiles. Todo eso tuvo que padecer él eh, por cumplir esta tarea de llevar el evangelio. Nadie escapa a los aguijones. En el caso de nuestro padre Abraham, en la fe, dice la escritura que Abraham mintió para salvar el honor de su esposa. Tenemos el ejemplo también de Moisés que era un fugitivo por matar a un egipcio. El profeta Samuel tuvo hijos que eran muy perversos. ¿Qué diríamos de David, del rey David, que fue un adúltero? El profeta de fuego, Elías, que salió huyendo de la perversa reina Jezabel. Pedro negó al Señor. Los discípulos huyeron cuando apresaron a Cristo, su maestro. En fin, podríamos hablar de muchos más hombres de Dios que tuvieron su aguijón, ¿verdad? Nadie es perfecto. Dice la palabra que nadie es perfecto. Y todos llevamos espinas clavadas, como Pablo. Conocemos, en el caso de Pablo, conocemos que el secreto para seguir adelante es cuando viene el pensamiento y la promesa de Dios, cuando dice su palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un aguijón en el sentido en que lo usaba Pablo se refería a algo que causa dolor. No se sabe a ciencia cierta lo que Pablo quería decir con la palabra aguijón. Lo cierto es que dicha palabra significa espina o estaca. La asistencia de Pablo ante Dios para pedir sanidad por 3 veces es una prueba de que la enfermedad lo había debilitado física y emocionalmente. También está demostrado que por lo que a Dios le contestó, Él no nos da cargas que no podemos llevar. Así lo dice su palabra, la escritura. Muchas veces nosotros oramos por una cruz más liviana, pero Él en cambio nos da una espalda más fuerte para poder cargar su cruz. Pedimos por caminos menos duros, pero Él nos da pies más fuertes. Oramos para que tengamos menos problemas, pero Él nos da mejores soluciones. Una espina, hermano, que lo hacía al apóstol Pablo depender más de la gracia divina y evitaba que se volviese presumido por haber estado en lugares que ningún otro humano ha pisado. Una espina que bien valía la pena de soportarla por conocer los lugares celestiales que Pablo visitó. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijera en su enseñanza sobre las bienaventuranzas, y en el Evangelio según San Mateo 5:3, dijo él, dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesucristo quiso decir que felices son aquellos que se han dado cuenta que no se pueden ayudar a ellos mismos y han puesto toda su confianza en el Señor. En cambio, la Biblia enseña que cuando aceptamos los aguijones del sufrimiento por causa de Cristo, entonces somos más fuertes. Entonces, siempre que se habla de espinas, Jesús es nuestro ejemplo. En la cruz, a Él se le puso una corona de espinas, y esas espinas nos correspondían a nosotros.
La presencia de los aguijones en el cristiano le ayudan a depender más de la gracia y misericordia de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, o somos más fuertes. Cuando más débiles nos sentimos, entonces somos más fuertes. Esta contradictoria frase solamente tiene sentido para el que vive en la gracia. Pedro, recordando la ocasión en que negó a Jesús, él oraba y se fortalecía haciendo memoria del penoso incidente de debilidad que mostró, que le traía fuerza espiritual. Los aguijones o pruebas al cristiano lo hacen acudir a Dios en oración para recibir consuelo y fortaleza. Pablo dice que pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón. Pablo oraba con persistencia hasta que Dios le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto quiere decir que cada vez que usted se debilite por lo que sea, alguna enfermedad, problemas, desánimo, falta de fe, etcétera, etcétera, se opera en el cristiano el proceso de un refinamiento o mejoramiento por obra del Espíritu Santo. Los aguijones le dan a la persona el conocimiento de la suficiencia de la gracia, suficientes para resistir los ataques del diablo. El niño por ejemplo, el niño que tenía solo 5 panes y 2 peces, David que solo tenía una honda, Moisés que solo tenía una vara, y en las bodas de Caná solamente había agua. Pero todo lo que aparentemente era escaso y débil, en Dios se multiplicó. Y eso es importante entenderlo. En conclusión, voy a darle lectura a un credo para los que han sufrido, que dice de la siguiente manera: dice, pedí a Dios fortaleza para que pudiera triunfar, me dio debilidad para que pudiera aprender a obedecer humildemente, pedí salud para que pudiera hacer grandes cosas, me dio enfermedad para que pudiera hacer mejores cosas. Pedí riquezas para que pudiera ser feliz, mas dio pobreza para que pudiera ser sabio. Pedí poder para que pudiera tener el elogio de los hombres, mas me dio debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para que pudiera disfrutar de la vida, me dio la vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No conseguí nada de lo que había pedido, sino todo lo que había esperado. Casi a pesar de mí mismo, mis oraciones no elevadas fueron contestadas. Soy entre los hombres el más ricamente bendecido. Y con esta frase concluimos, hermanos, deseando que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Sabemos que los problemas, el sufrimiento que pasamos por causa de Cristo, los que ya estamos en Cristo sabemos que somos más que vencedores y que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.